¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes, buen arranque de semana. Aquí estamos, comenzando que vuelvan las ideas. Arranque de lunes lluvioso en Buenos Aires y sus alrededores, cielo encapotado. Así va a seguir, después les contamos con más detalle, pero de alguna manera pinta o intenta pintar el ánimo, ¿no? Hay que darle pelea al día, a este cielo, y hay un montón de otras cosas que andan dando vueltas por ahí y que trataremos de exorcizarlas en este ratito. Hasta las 6 compartimos muchas cosas, nos contamos historias, nos contamos cómo andamos y también aportamos lo que necesitemos para cambiarle un poco, para hacer un cambio de frente, para cambiarle un poco la cara a este tiempo que nos toca. Salud la barra, ¿qué dice Luispa? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Hola Gaby, ¿cómo estamos? Hola compañeros, ¿cómo les va? Otra vez de negro. Todos. Otra vez, sí, ¿no? somos una especie de... Es lo que queda de nosotros. Bueno, está muy bien. Bueno, acá arrancamos. Saludos a Charlie Escalante, la puesta en el aire. No, lo que queda de nosotros. Sí, lo escuché. Sí. Preferí como pasarlo medio de largo. Salió solo, no lo pensé, perdón. ¿Lo dije o lo pensé? No sé, ¿salió? Charlie Escalante, la puesta en el aire. Vicente Castro en operación de video. Feliz cumpleaños para Alejandro Aimú. Felicidades, algo atrasadas, pero felices 48, Alejandro querido. Primeros 25. Muy bien, le quedan muy bien. Los 48 bien puestos. Está Mariano Randazzo en la edición y el querido Nico Lacaba que nos coordina. Bueno, a ver, de último rato, dos cosas que van a marcar seguramente la tarde, pero a ver si las podemos meter en un contexto un poquito más general. Renunció García Mansilla. Con un poco de información, con un poco de intuición, les veníamos adelantando que nos parecía que esa era la decisión, que eso era efectivamente lo que iba a ocurrir. A contramano de lo que el gobierno le insistía, el gobierno estaba tratando de operar para que García Mansilla resista a costa de su propio futuro político o profesional, digamos, ¿no? Lo que eso hubiera significado después del rechazo de los pliegos. Es decir, después de que la sociedad representada en el cuerpo del Senado le dijo no, García Mansilla no. Es otro toque para el gobierno, me parece, es otra cosa que al gobierno le sale mal y quizá nos está diciendo algo que ahora podemos repasar. Y por otra parte, hoy a las 6 de la tarde convocada una conferencia de prensa del gobernador Axel Kicillof. Mucha expectativa sobre lo que va a comentar. Por supuesto que flota en el aire si es la decisión respecto del desdoble de elecciones en la provincia de Buenos Aires, después de una reunión que trascendió, de la que se vieron imágenes entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Así es, una reunión larga de cerca de 8 horas donde no se pusieron de acuerdo, iba a continuar hoy, en el día de hoy. Veremos si lo que anuncia Axel Kicillof tiene que ver con la reunión, con alguna conclusión de la reunión, sí, en el sentido que sea, ¿no? Están trascendiendo algunas hipótesis con bastante fuerza, pero bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que dice en concreto. Esperemos saber qué se dice y cómo se dice y en qué contexto se ubica, porque esa será la lectura necesaria para entender un poco más de qué van las discusiones, más allá de lo que todos intuimos y de lo que se puede mencionar. Es decir, de lo que significa en realidad que una elección en la provincia de Buenos Aires sea concurrente o sea desdoblada. ¿En qué contexto? Bueno, en un contexto de crisis total, global. De crisis global total. Hay quienes la emparentan con la crisis del 30. A veces parece demasiado poco tiempo como para saber qué profundidad tendrá, si sostiene Trump las decisiones que ha tomado en términos de arancelar a todos los países. Ahí hay un punto, ¿no? Depende mucho de si Trump sostiene o está dispuesto a negociar. Hoy estuvo amagando con que a China le va a subir aún más los aranceles, con lo cual además sería recíproco porque China ya adelantó que la medida que toma Estados Unidos la va a espejar y la va a tomar desde ahí. O sea, cualquier producto norteamericano que quiera ingresar a China pagaría el mismo arancel. Llevarlo a 50 pone la economía un poco complicada en todo el mundo, ¿no? Cuentan medios estadounidenses, leyendo esta mañana y ayer, que habría una suerte de negociación de vuelta para atrás, pero la Casa Blanca sale y dice no, de ninguna manera, aguanten, hay que tener, bueno, nadie sabe si se está jugando algún tipo de juego, viste el juego del chicken game.
Sí, Sí. sí. Pero parece demasiado frágil las cosas con las que se están jugando si eso fuera así. Sí, y la realidad termina demostrando muchas veces que uno tiene expectativa de Sí. debe haber algo que uno no entiende, están discutiendo alguna cosa y a veces es todo más transparente Así de lo es. que uno piensa y traslademos eso a todo lo que mencionamos, ¿no? Sí, total. En la apertura. Nos pasó mucho eso durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Creíamos que acá debe haber un plan maestro. Ahora sale una carta, Claro. viste, inesperada que nos vuelve a... Hicimos varias editoriales en su momento, tuvimos varias charlas profundas, pensando que siempre había una jugada maradoniana guardada en algún lado. Y esa jugada no aparecía, no apareció y terminó como terminó en aquel momento. Incluso hasta con la pandemia, ¿no? Se nos veía como una cosa de, che, bueno, algo... Va a emerger otra cosa. Hasta la idea de volveremos mejores era una idea muy esperanzada de que algo así podía pasar. Claro que sí. Bueno, tuvimos jueves negro, viernes negro, lunes negro, la situación es muy brava, sintéticamente todo a la baja, es decir, mucha pérdida de riqueza porque hay una expectativa de que va a haber recesión en todo el mundo. Y si hay recesión en todo el mundo, la manera más gráfica que tengo para explicarlo es, todos vamos a ser un poco más pobres, es decir, a todos nos va a faltar algo dentro de nuestra propia situación, salvo que los gobiernos tomen medidas. Y ahí andan, ¿no? Asia, Europa, gobiernos de América tomando medidas y un punto al que queríamos llegar. Yo cuando nos fuimos al fin de semana, creo que el viernes nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo va a reaccionar el gobierno de Milei con sus características tan particulares frente a crisis de todo tipo? Crisis política por el rechazo en el Congreso y otras cosas más, crisis económica que ya venía, más lo que se suma de afuera. No se le puede echar la culpa a Milei por esto, pero sí respecto a cómo está parado el país para enfrentar estas cosas. Hoy lo escuchaba, lo decía un colega en otra radio, y está buena la comparación, que se entienda. Siempre imaginamos qué pasa, decíamos, ¿qué hubiera pasado si a la Argentina le tocaba, en vez del gobierno de el Frente de Todos, el gobierno de Bolsonaro durante la pandemia? Bueno, hoy podemos preguntarnos a la inversa, Claro. ¿cómo respondería un gobierno con mayor presencia del Estado que proteja su industria? Muy difícil, siempre perdés, algo ocurre, algo sufrís, pero que por lo menos tome todas las decisiones posibles para que eso no te pegue de lleno lo más profundo que en potencia puede. Bueno, y hoy estamos en esa situación. Yo francamente pensé que el fin de semana iba a haber algún tipo de anuncio, algún rumor de anuncio, alguna conferencia, alguna entrevista, y la verdad es que el gobierno brilla por su ausencia. Es decir, frente a una situación de esta envergadura, el gobierno no aparece, no sabemos qué decisiones va a tomar. Lo charlábamos con Luispa. Luispa decía... Sí, yo tengo un pequeño matiz que en realidad tiene que ver con, bueno, la caracterización del gobierno. En realidad el gobierno está haciendo cosas. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, viajó de urgencia, casi desesperado, se morfó un papelón enorme viajando a Estados Unidos para encontrarse con Trump. Milei cree, nadie más sabe por qué, ninguno de nosotros sabe por qué, pero Milei cree que eso le podía dar algún tipo de resultado, agarrarlo ahí en un costadito de la fiesta y decirle, che, Trump, bajanos un poquito los aranceles, ¿somos amigos o no somos amigos? Está el tema del Fondo Monetario Internacional, Sí. Eso también cree el gobierno nacional, que es la forma de encontrarle una salida o un paliativo a la crisis hasta tanto las cosas, entre comillas, siempre hablando del gobierno nacional, supuestamente se ordenen. O sea, yo creo que en realidad el gobierno está haciendo cosas, no es que no está haciendo, pero no está haciendo las cosas que cualquier persona con 2 dedos de sentido común piensa que habría que hacer. El viernes pasado decíamos, bueno, una crisis de esta envergadura, con los Estados Unidos poniendo esos aranceles, podría ser una oportunidad y habría que probarlo. ¿Qué es lo que haría un gobierno de otra orientación? Y juntarse con Brasil, juntarse con Uruguay, juntarse Resistir con en Chile. bloque. Claro, resistir en bloque. Y armemos un polo, vendámonos entre nosotros, establezcamos un polo opuesto a lo que Estados Unidos quiere plantear, e incluso capaz te sale bien la jugada, es un poquito más que resistir. Bueno, Milei no va a hacer nada de eso. Ya es hora de que aprendamos que cada quien lleva y porta su sentido común, que siempre habrá conflictos de sentido común. Si no aprendemos eso, las cosas no van a... Está muy bien. Van a terminar muriendo, efectivamente. 2 cosas respecto a lo que hizo Luispa, que por supuesto son miradas reales, concretas, conectadas con lo que ha ocurrido. Primero, ¿el plan era una foto con Trump? O sea, todo el plan dependía de que coincidan el piletazo de tomarse un avión privado
que ni preguntamos ni cuánto sale el avión privado, ni por favor, cuánto valió ir a esa mesa, ¿no? A esa gala. Sí, la foto más la conversación, ¿no? Está bien, pero si en cualquier caso es lo mismo. pero si ese es el plan, es un problemón, o sea, Sí. desnuda debilidades. Y segundo elemento, yo trato de ponerme en la cabeza del presidente de los Estados Unidos, que conduce su gobierno tanto para adentro como para afuera de una manera absolutamente unilateral, patrón de estancia, ¿no? Como lo que es. Un empresario muy poderoso que cree que efectivamente las cosas se conducen de esa manera y que tampoco entiende mucho de política, que su manera de acumular poder político ha sido siempre correr los límites que se le pusieran en el camino respecto a sus obsesiones. Debes tener un montón de cosas en la cabeza más que juntarse con Milei para pedirle un favor al Fondo Monetario que Argentina le... Yo creo que no hay manera de que el plan A, que es Estados Unidos hablando con el Fondo Monetario y que se tomen muchas horas para tratar de resolver algo muy complejo, porque el porcentaje de deuda que el Fondo Monetario tiene con la Argentina es el mayor que tiene respecto de cualquier país, me parece una cosa francamente poco yo seria creo. para empezar a hablar. Creo Irresponsable exactamente por lo todo. mismo que vos, digamos. Lo que pasa es que esto de los distintos sentidos comunes que acabas de plantear, Bueno, Milei está en una realidad totalmente diferente a la de cualquiera de nosotros, que ni siquiera pensamos exactamente lo mismo en un montón de temas, pero él evidentemente está en una realidad pero estamos totalmente paralela. Estamos frente al tipo que, como lo cita Cristina una y otra vez, es el economista que para él merece un Nobel. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dice que premios Nobel les piden a ellos que escriban un libro, lo dijo en una de las últimas entrevistas, y que es el experto en crecimiento económico con o sin dinero. La verdad que uno frente a esta situación espera otra cosa, espera alguna, por lo menos un diagnóstico. Por lo menos un diagnóstico, está pasando esto, estas son nuestras fortalezas, estas son nuestras debilidades, y te digo más, hasta se le puede ofrecer, la situación le puede ofrecer un atajo a Milei. Milei podría decir, miren, la verdad, nuestro plan iba de maravillas, bajamos la inflación. Nos vemos obligados pero nos vemos obligados a tomar decisiones que no son parte porque, y bueno, acá está nuestro pragmatismo. Puede volver a decir Milei, somos libertarios no libertarados, podría decirlo, y con Majul anunciar otra cosa, qué sé yo. No está ocurriendo. No está en su naturaleza. Y mientras las empresas toman decisiones que no son decisiones gratuitas. El propio Fondo Monetario, en algún punto, allá el fondo, después de las razones políticas para darle otro préstamo a un gobierno de estas características, no a los argentinos y argentinas. No es que el Fondo Monetario le dé un préstamo a argentinos y argentinas para que zafen del momento. No, le da un préstamo otra vez a un gobierno de determinadas características. El Fondo Monetario, aún en el último casillero de su razonabilidad, debería decir, che, pero si todo se va un poco al demonio, ¿por qué nosotros vamos a volver a darle algo tan extraordinario a un país que, si le miro las cuentas, no son boludos, ¿no? Saben que el superávit está maquillado, saben que el RIGI no funcionó para nada, que no hay un solo dólar de inversión genuina de afuera. La escena amerita algo que no está ocurriendo. Sí. Es desesperante la situación. Sí. Y sumá encima, en el conflicto global, sumá el desconcierto de Europa en varios sentidos, porque digo, como factor externo que sin duda nos va a influir también, no solo por el tema de las tasas con los Estados Unidos, ese 20%, sino también por la lógica en relación a la guerra, a la cual buena parte de los países principales de Europa le destinaron mucho recurso, con mucha expectativa también en relación a eso, y Trump también se los da vuelta. Claro. Entonces hay un desconcierto de Europa que me parece que hay que ver con mucha atención, a ver cómo repercute en nuestra región. Me parece que eso es algo que se está viendo poco desde acá. Lo escuché a Macron hablarle a los gobiernos europeos, decir, nosotros tenemos un mercado interno muy poderoso, tenemos que juntarnos y tratar de autoabastecernos. No sé por qué eventualmente no lo hicieron antes y Europa se subsumió tanto a los intereses de Estados Unidos, pero hasta eso, a nuestra propia manera de producir riqueza y de insertarnos en ese diálogo económico mundial, nos invita a una reflexión muy fuerte. La salida lógica, por supuesto, debería ser pensar con países hermanos, pero eso no está ocurriendo. Y vuelvo a otro de los puntos, ¿no? Y en medio de todo eso, la oposición que no termina de ofrecer una alternativa muy clara a todo esto, porque está tratando de resolver problemas, evidentemente, de construcción de poder político. ¿Son problemas lógicos? Sí. Después de todas las derrotas tan fuertes como las que ha sufrido
el espacio peronista, el kirchnerismo, el campo nacional y popular, el progresismo vinculado a eso, es lógico que haya intentos de renovación, discusiones de poder, discusiones de liderazgo, por supuesto que es lógico. Ahora el momento, no sé si hay un momento ideal tampoco para eso, no lo tengo claro. A veces uno piensa, bueno, que se resuelva que lo antes posible queden claras las cartas, como para que los procesos de acumulación de la oposición empiecen de una buena vez y no sea todo perder. Y después uno dice, pero ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque eso por ahí implica un rompimiento de unidades importante. La verdad es que no lo tengo claro. Tengo claro. Lo que sí tengo claro es que hay algo que no está a la altura de lo que ocurre. Sí, coincido 100%, sobre todo porque no es la primera vez que el campo nacional y popular en su conjunto se divide o está disputando poder. Ni siquiera es la primera vez que el peronismo en sí disputa poder de manera interna o incluso puede llegar a dividirse. Se ha dividido en muchísimas oportunidades. Sería la primera, me parece a mí, alguien seguramente me corregirá, pero me parece que sería la primera en que, en caso de que se dividan, en que llegue a conclusiones diferentes, por lo menos de cara a estas elecciones que vienen, con proyectos tan similares. Porque lo novedoso acá, en relación a otras oportunidades, cuando el Frente Renovador se arma parte del Partido Justicialista o del Frente de Todos o de Unión por la Patria, como ustedes quieran, no, de Unión por la Patria no, porque ya lo contiene, pero del Frente de Todos, bueno, había un proyecto distinto. Sergio Massa encarnaba un proyecto diferente al de Cristina en su momento. Bueno, acá cuesta mucho ver las diferencias de proyecto entre Cristina y Máximo y Axel Kicillof. Sí se ven otras diferencias. Esas diferencias me parece que están más claras, son transparentes, están sobre la mesa, lo que tiene que ver con las elecciones en sí, el armado de las listas, los intendentes, etcétera. Pero la discusión de proyecto no aparece y ahí es donde uno dice, resolvamos esta cuestión. Sí, claro. Porque incluso si se conocieran y se ponen a arreglar, hasta pueden cobrar vigor, es decir, pueden fortalecerse posiciones, invitan a la sociedad a aún polarizarse hacia dentro del campo nacional y popular, invitan a polarizarse dándole volumen a ideas que después eventualmente pueden cruzarse con otras. ¿Qué tan incompatibles puede ser? Pero si las ideas no cobran volumen, si los proyectos alternativos no cobran volumen, es un problemón, porque lo que tenés enfrente en el momento que caiga, no digo que Milei caiga mañana, pero en el momento, si la degradación sigue y vos tenés un tipo que no construye política, que vino montado en una ola de frustración, de enojo, que la supo capitalizar, etcétera, etcétera, y quienes utilizan un personaje como Milei, expolian toda la riqueza que pueden hasta el final y lo van a tratar de mantener hasta el final, en tanto y en cuanto les resulte el negocio, eso no termina bien. Si no hay política que después conduzca esa crisis, no termina bien. Bueno, esta es un poco la escena. Parece pesimista, yo creo que lo es, pero en definitiva invita a despertar, ¿no? Siempre comenté en el último tiempo, cuando quienes nos escuchan piensan, pero son todas pálidas, son todas ideas de energías muy fuleras, de energías bajas. Nosotros tratamos todo el tiempo de traducir para que las cosas sean asequibles, y una vez que las comprendemos un poco mejor, o incluso comunicamos, porque nos conectamos y buscamos nosotros también algunas alternativas, podamos construir otra cosa. Miren, el viernes pasado, les recomiendo, está en el canal de YouTube de QR, charlamos con Santiago Levín, médico psiquiatra, presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Y lo que le preguntamos fue, te va a encantar, Gaby, la nota, te la voy a pasar especialmente. Y lo que le preguntamos fue, después de analizar con un grupo de sociólogos, le preguntamos, bueno, ¿y la ciudadanía qué necesita de la política? Antes habíamos preguntado esta crisis que pide la política, pero ¿y la ciudadanía qué necesita de la política? Y Santiago Levín, lo voy a parafrasear muy rápido, dijo, miren, cuando alguien destruye el Estado, lo que destruye son las manijas donde la gente que siente que se va cayendo se puede agarrar, y todo termina en un individualismo muy, pero muy poderoso, muy fuerte, que te rompe la cabeza. Y él decía, lo que hay que hacer en casa, consejos para casa, construyamos lazos, preguntémosle qué le pasa al de al lado. No prejuzguemos, preguntemos a ver qué podemos poner nosotros, por qué se siente así, contémoslo lo nuestro, volvamos a los clubes, volvamos a juntarnos, hagamos reuniones, invitemos gente a casa.
es desde ahí, porque si no es muy desesperanzador, digamos, ¿no? En soledad, con las pantallas, no se resuelve, no hay en el algoritmo algún mensajito de buen impacto que te da algo químico en el momento, pero después eso no termina construyendo lo que tiene que construir, lo tenemos que construir nosotros. Ese es el optimismo, tratar de entender bien la situación, darle el mejor diagnóstico posible y contagiar a quienes delegamos cierta responsabilidad política en que se pongan las pilas, ¿no? Bueno, y no hay me otra sale nada más pata. académico. La semana tiene su parte optimista, que es la movilización del miércoles y el paro, ¿no? El paro del miércoles y el jueves. Yo creo que ahí hay un momento distinto. Puede ser una movilización muy importante. El paro, sin duda, va a ser muy importante. Hay novedades, en un rato las vamos a repasar en relación a todo eso, pero me parece que en la descripción general de la semana, que es cierto, tiene mucho de pesimista en relación a cómo nos está yendo. Bueno, hay una luz ahí, y no al final del túnel, sino mucho más cerquita, que tiene que ver con la movilización y el paro de esta semana. 4 de la tarde, 25 minutitos. Enseguida vemos a ver qué está viendo Carlos Heller de toda la escena, desde el viernes hasta hoy, lo que hemos conversado. Mañana en Diputados hay una reunión confirmada ya. Cuando charlamos con Carlos no estaba confirmada, está confirmada en la sesión, convocada por distintos sectores de la oposición que nunca habían convocado una sesión especial juntos. Es decir, a muchos se le fue lo de la mancha venenosa del kirchnerismo, por lo menos para la convocatoria. Hay que ver qué se vota. Y son dos cosas importantes, simbólica y prácticamente. Tema moratoria jubilatoria para prorrogarlo. Y por otra parte, la investigación sobre el tema Libra y cosas vinculadas a la obra pública. 4 de la tarde, 26 minutos, así arrancamos, que vuelvan. Somos Radio.